Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de las jornadas y especialmente al profesor Martínez, el que me haya invitado, yo creo que por ser amigo, a participar en esta interesante jornada, y además pues me da la oportunidad de volver a la Universidad de Pamplona, porque quiero recordar que en el año 79 asistí por primera vez a un congreso de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral que se celebró en esta universidad, organizada por el profesor Voltas. Cuando se me planteó que hablara durante 20-25 minutos del tema de la nutrición artificial, sobre todo a un auditorio compuesto por expertos en dietética y nutrición, como sois los que estáis aquí, pues un poco estuve dudando de cómo enfocar la charla. Y de hecho, cuando veáis luego los apuntes que os han dado en el disquete en casa, veréis que algunas cosas he cambiado, porque afortunadamente me di cuenta al final de que delante de mí iba a hablar el doctor Sierra y íbamos a repetir algunas de las cosas. Entonces, allí se habla más de la etiología de la desnutrición, que ha sido hablada, y a mí me pareció quizá más importante el contaros mi experiencia. Yo empecé a trabajar en la unidad de cuidados intensivos en el año 78, y era cuando en España se estaba iniciando lo que entonces se denominaba nutrición artificial, que en aquella época era prácticamente la nutrición parenteral. Y creo que es bueno hacer un repaso histórico de cómo ha evolucionado para ver qué evidencias tenemos después de ya 30 años, que ya veréis que no son tantas, aunque algunas cosas son claras. Bien, yo creo que el concepto de nutrición artificial lo conocéis perfectamente, que puede ser enteral si se aporta al tubo digestivo, o parenteral si el aporte de nutrientes lo hacemos directamente al torrente circulatorio. En los años 70, cuando yo empecé a trabajar en la unidad de cuidados intensivos, el panorama que nos encontrábamos es que se había producido un gran avance en las técnicas médicas, de anestesia, de reanimación. Las propias UCIs eran un reflejo de estos avances, pero nos encontrábamos que estas grandes intervenciones quirúrgicas, sobre todo que realizaban nuestros cirujanos, fracasaban muchas veces porque éramos incapaces de aportar al paciente toda la energía y todos los nutrientes que necesitaban diariamente. Esto es un ejemplo de una paciente operada de un caso grave de peritonitis, en la que, ante la incapacidad de comer y de aportar nutrientes, porque entonces no sabíamos prácticamente nada de estos temas, pues acababan surgiendo estas graves complicaciones de existencia de suturas, infecciones de heridas, y prácticamente los enfermos entonces se morían por infección, por edemas, por hipoproteinemia, en definitiva, porque éramos incapaces de aportar esos requerimientos que todos sabemos perfectamente que el ser humano necesita para mantenerse con vida. A finales de los años 70 en España, en Estados Unidos un poquito antes, empezó a desarrollarse la técnica de la nutrición parenteral, gracias a que hubo un cirujano que, aprovechando que habían sido capaces de acceder directamente a la vena subclavia mediante una punción por un método determinado, un residente de cirugía se atrevió a probar por primera vez en un niño que había nacido con una atresia intestinal unas técnicas que habían estado hasta entonces probando en animales. Fue la primera vez que se aportó aminoácidos y glucosa hipertónica. Los americanos tardaron mucho tiempo en utilizar grasas, y se consiguió demostrar que se podía alimentar y tratar durante un tiempo a este niño que no podía comer por la boca. También empezaron a surgir entonces las primeras dietas químicamente definidas, que eran las que utilizaban los astronautas que iban al espacio, y que por gruesos tubos que parecían más esos de las bombonas de butano antiguas, les colocábamos a los pacientes cuando podíamos en el estómago. Lo que sí que hay que destacar es el desinterés que existía en todos los profesionales sanitarios en aquella época, por lo menos en nuestro país, por los temas de la nutrición. Era un tema menor, secundario, nadie se preocupaba, ninguna facultad de medicina hablaba de la nutrición, y éramos los que nos encontrábamos con los problemas, principalmente en aquella época cirujanos e intensivistas, los que empezamos a tomarnos en serio y a tratar de convencer al resto de los compañeros de lo importante que era la nutrición. En los años 80 asistimos a un desarrollo amplio de la nutrición parenteral, tan amplio que yo creo que nos pasamos, como en todas las técnicas en medicina, vamos de un extremo a otro hasta que se alcanza el justo medio. Se empezó a tratar a los pacientes con cáncer. Este es un paciente con un cáncer de esófago, que en esta situación, si el cirujano le interviene, está condenado al fracaso, es incapaz de cicatrizar, de llevar un posoperatorio. Y se empezó a utilizar la nutrición parenteral. Incluso hubo trabajos que llegaron a afirmar que se había acabado el tema de la caquexia cancerosa. Si nosotros éramos capaces de superar ese tumor que le impedía comer, colocando los aportes nutritivos por una vena, pues ya no iba a existir el problema de la caquexia cancerosa. Esto luego se ha demostrado que no es así,
como ha explicado muy bien el doctor Sierra, digo Sierra por no decir el apellido que es difícil, pues la caquesia cancerosa tiene muchísimas causas, son muchos los factores y la caquesia cancerosa sigue existiendo. Lo que sí es cierto es que hubo una época en que hubo abuso de esta técnica y surgieron muchas complicaciones. Yo me acuerdo que llegábamos a retrasar hasta 2 semanas las intervenciones quirúrgicas de cáncer para ponerles primero nutrición parenteral a ver si así conseguíamos nutrirlo, y lo único que conseguíamos pues eran infecciones de catéter, sepsis por cándidas, etcétera. En los años 90 empezó ya el desarrollo más amplio de la nutrición por vía digestiva, la nutrición enteral. Se empezó a ver que la nutrición parenteral tenía graves complicaciones, empezaron a reportar ya de forma importante, sobre todo ligadas a la sepsis por catéter, y ya fue una época en la que se empezó a discutir de que qué era mejor, si la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Si revisamos las sesiones de los congresos de la SEMPE, por ejemplo, de otras sociedades de nutrición, siempre había una sesión que era nutrición enteral versus nutrición parenteral en el paciente con traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Es decir, existían entonces todavía muchas discusiones. A finales de los 90, a mediados de los 90, hubo un cambio muy importante, y es que por primera vez nos dimos cuenta de que era muy importante elegir la vía de acceso para la nutrición enteral. El problema de utilización de la nutrición enteral era que el paciente no lo toleraba muchas veces, porque estaba sometido a relajación, a ventilación mecánica, o porque simplemente tenía un tumor que no permitía que la sonda pasara. Cuando empezaron a desarrollarse las nuevas técnicas de acceso al tubo digestivo, es cuando conseguimos realmente sacarle el máximo provecho a la nutrición enteral. Al mismo tiempo, la industria farmacéutica apostó, vio que era una opción de futuro y, como ha dicho muy bien mi antecesor, empezó a sacar una gran cantidad de dietas que se adaptaban a cualquier tipo de patología. En estos momentos creo que hay hasta 500 dietas diferentes en el mercado español, que muchas son parecidas, simplemente se diferencian en algunas cositas, pero eso nos indica que la industria farmacéutica ha apostado y ha puesto a nuestra disposición todo tipo de dietas que nos permiten cubrir las necesidades de cualquier tipo de pacientes. Y ya fue a finales de los 90, a principios de este siglo, cuando ya nos dimos cuenta, empezó a haber ya evidencias, que luego vamos a revisar, de que este déficit nutricional que se presentaba en muchos de nuestros enfermos, normalmente en el hospital por causas secundarias, como ya se ha explicado, pues producía disminución de la masa magra corporal, había un descenso de las proteínas viscerales, de la albúmina, de las inmunoglobulinas, del fibrinógeno, etcétera, y esto provocaba una disfunción de órganos que alteraba también la respuesta inmune y que daba lugar a la aparición de gran número de infecciones y al fracaso multiorgánico. El fracaso multiorgánico, que es la forma en que fallecen la mayoría de los pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos, en el fondo no es más que un fallo secuencial de los diversos órganos que se produce por este déficit proteico y por esa alteración de la respuesta inmune. Esto también desarrolló una vía muy importante que ya se ha nombrado, que es la de la inmunonutrición, que también es un tema que nos ha interesado, pero que hoy no podemos desarrollar por falta de tiempo. Bien, la desnutrición, como ustedes saben, y vamos a ir viendo ya qué evidencias científicas existen realmente después de estos 30 años de historia. Este es el concepto de desnutrición, hay muchas definiciones diferentes que ustedes conocen y que podrán leer en la literatura, pero lo que está claro es que hoy día está demostrado que la desnutrición se asocia con mal pronóstico en los pacientes ambulatorios y especialmente en los pacientes hospitalizados. Hay un estudio muy importante en Latinoamérica que demostró que el 50% de los pacientes hospitalizados se encuentran desnutridos, con algún grado de desnutrición, y entre un 20 y un 25 sufren desnutrición grave. Y digo Sudamérica, pero hay estudios muchos en España, nosotros ya publicamos uno en el año 83, y el porcentaje está también allí, alrededor del 35, del 40, del 45% de la población de un hospital de adultos están desnutridos, y sobre todo ciertas poblaciones, como se ha nombrado ya, son mucho más propensas a esta desnutrición. También hoy día sabemos que el soporte nutricional, considerado ampliamente desde el Consejo Dietético, suplementos o nutrición artificial, mejora el pronóstico, disminuye las complicaciones y la mortalidad y, por lo tanto, los costes directos e indirectos de la atención de la salud. Esto es una cosa
que hay que convencer a los gestores, yo he sido gestor un tiempo, porque si no, pues no ponen los medios suficientes para que haya dietistas en todos los hospitales o para que esto se atienda suficientemente. Un punto muy importante es la pérdida de peso. Se sabe que la pérdida de peso que se puede asociar con aumento de las complicaciones oscila o está alrededor del 10% del peso previo. Es decir, que cuando nos encontremos con un paciente que ha sufrido una pérdida de peso mayor del 10% de su peso habitual, y no ha sido porque ha seguido un régimen a idea, está ya en un riesgo de tener complicaciones. Y cuando la pérdida de peso supera el 10-20% se relaciona con alteraciones funcionales y un pobre resultado clínico. Muy importante, ya lo ha destacado el jefe de pediatría, es la valoración del estado de nutrición. Aunque todavía las recomendaciones que existen son de grado C o de nivel 3 según la escala que se utiliza, es decir, que no son muy potentes porque nadie ha estudiado estos temas como han estudiado otros, está claro que hay que detectar la desnutrición en etapas tempranas de la enfermedad, porque va a mejorar mucho el pronóstico. Hay que realizar una valoración global subjetiva a cada paciente que ingresa al hospital y repetirla una vez por semana. Estas son recomendaciones ya de las diversas sociedades internacionales que han analizado este tema. Igualmente, se sabe que el soporte nutricional correcto puede detener el proceso de malnutrición hospitalaria y puede aportar los nutrientes en la calidad y cantidad que el paciente necesita, sobre todo en situaciones de hipercatabolismo. Y hay 3 parámetros que debemos de tener siempre presente para determinar cuándo debemos iniciar este soporte nutricional. El primero es el grado de malnutrición, que lógicamente si no hemos hecho esa valoración previa no lo vamos a conocer. El segundo lugar es la severidad de la enfermedad actual, porque no es lo mismo un paciente oncológico, como ya hemos visto, que un paciente que simplemente pues tenga un problema traumatológico de extremidad. Y en tercer lugar, el tiempo que se espera que el paciente va a estar sin poder recibir alimentos por vía oral. Estos 3 son los factores que siempre tenemos que tener presente para saber cuándo debemos de iniciar el soporte nutricional. En cuanto a la vía de administración de los nutrientes, ya se ha dicho también, pero hay una recomendación, o sea, una evidencia científica de grado B de que la nutrición enteral temprana mejora el pronóstico de los pacientes. Otros protocolos similares donde se usan mezclas parenterales no muestran iguales beneficios. Es decir, que había una recomendación grado B de utilizar nutrición enteral temprana en esos pacientes que no pueden alimentarse por la boca y, sin embargo, no habría indicación de utilizar nutrición parenteral, como ya se ha expuesto. La nutrición enteral no es que sea la más fisiológica, pero es mucho más fisiológica que la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo, como cualquier órgano, se mantiene cuando se utiliza. Si nosotros no utilizamos un músculo, porque no andamos, este músculo se atrofia. Si nosotros no utilizamos el intestino, el tubo digestivo, este tubo digestivo se atrofia y se produce una alteración de la barrera gastrointestinal que puede producir traslocación bacteriana, que es un problema muy grave y que es muy frecuente en los pacientes críticos. Es también más económica, su administración es más fácil y segura, tiene menos complicaciones y utiliza mejor los nutrientes. Querámoslo o no, el aportar por la vena grasas, hidratos de carbono, aminoácidos es mucho más complicado y se utilizan peor que si los administramos por vía digestiva. También hay una evidencia científica grado B o una recomendación de que la nutrición enteral, todos estos beneficios se producen cuando se comienza de forma temprana. Es decir, que si tardamos mucho en administrar la nutrición enteral cuando el paciente lleva varios días en ayuno, estos beneficios ya no son tan apreciables. Y aquí todo el mundo habla de 5, 7 días como el tiempo en que se debe esperar para iniciar soporte nutricional, pero cuando hay un paciente crítico que ha sufrido un traumatismo, una grave infección, una intervención quirúrgica, incluso se habla de las 24 primeras horas para iniciar el aporte de nutrientes por el tubo digestivo, aunque sea en pequeña cantidad. Bien, la nutrición enteral, todos sabemos lo que es el aporte de los nutrientes por el tubo digestivo, que puede ser a través de sondas nasogástricas o a través de ostomías, que ha sido un método que nos ha ayudado mucho a desarrollar esta técnica. Tenemos varias vías, ha habido incluso alguna más que ya no se utiliza, y
En primer lugar están las no invasivas, que son las sondas nasoenterales, bien colocadas en el estómago o logrando que pasen hasta el yeyuno para evitar la broncoaspiración, y las técnicas denominadas invasivas, porque suponen ya una cierta agresión. La faringostomía prácticamente ya no se utiliza, era colocar una sonda a través de la faringe, pero se siguen utilizando o se utilizan cada día más la gastrostomía y la yeyunostomía, y estas pueden ser quirúrgicas, endoscópicas o percutáneas a través de los radiólogos intervencionistas. Como he dicho antes, esta ha sido la clave para que, sobre todo en los pacientes críticos, conectados a ventilación mecánica, con múltiples heridas, con múltiples intervenciones, hayamos podido utilizar de forma segura la nutrición enteral. ¿Cuándo se recomienda utilizar estas vías? El abordaje en el estómago o el abordaje gastrointestinal se recomienda cuando el paciente es incapaz de ingerir total o parcialmente los alimentos por vía oral. Es una recomendación de grado B y va a depender el sitio donde la administremos de las condiciones en las que está el tracto digestivo. Si tiene un tumor en el esófago, difícilmente podremos pasar por ahí una sonda, la duración de la nutrición propuesta y los riesgos por las condiciones clínicas del paciente de tener broncoaspiración. Por ejemplo, un enfermo neurológico que está en coma o nubilado va a tener mucha más facilidad de broncoaspirar porque el reflejo de la tos lo tiene alterado. Hay muchos tipos ya de sondas nasogástricas, lastradas, no lastradas, casi todas llevan ya su fiador para facilitar la entrada y son unas sondas perfectamente tolerables que no tienen nada que ver con las que utilizábamos cuando yo empecé a trabajar, que he dicho que eran sondas muy gruesas y muy molestas. Asociados a bombas de infusión hacen que la nutrición enteral pueda ser perfectamente tolerada por nuestros pacientes. ¿Cuándo utilizamos el abordaje gástrico? Es decir, ¿cuándo infundimos los nutrientes en el estómago? Pues en pacientes sin patologías o antecedentes de cirugía digestiva que tienen bajo riesgo de aspiración y que la duración probable sea menor de 15 días y que haya perspectiva de reanudar la alimentación por vía oral. Es decir, para menos de 15 días hay que plantearse si vale la pena hacer una técnica agresiva, porque 15 días normalmente el paciente es capaz de aguantar. Sí que hay que recalcar, ya lo he dicho varias veces, que los pacientes críticos presentan patologías de base que incrementan el riesgo de broncoaspiración y de neumonía, sobre todo si llevan ventilación mecánica, están relajados, tienen traumatismos craneoencefálicos, etc. ¿Cuándo debemos poner el alimento con la sonda más allá del píloro? Con lo cual evitaríamos este problema de broncoaspiración, pues cuando existe este problema por alteraciones del estado de conciencia y siempre que utilicemos el acceso en el píloro hay que administrar a través de la bomba de infusión, porque ya no tenemos el reservorio del estómago que nos permite administrar 300 o 400 mililitros de golpe. Allí sí que hay que utilizar siempre bombas de infusión. Esto es un ejemplo de una sonda pasada más allá del píloro y que en principio nos evitará el problema de la broncoaspiración. ¿Qué recomendaciones hay en la literatura? Pues en los pacientes que no presenten contraindicaciones para el paso nasal de la sonda, como puede ser un trauma facial, craneoencefálico, etcétera, se puede usar la vía orogástrica, duodenal o yeyunal. Si el paciente es programado a una cirugía abdominal y se puede predecir un ayuno por más de 5 días, se aconseja colocar una sonda enteral en el mismo acto operatorio, un catéter en yeyuno o una gastrostomía que nos va a permitir iniciar la nutrición a las 24 horas en el posoperatorio. Esto es un ejemplo de la gastrostomía endoscópica con el endoscopio. Se pincha y se pasa la sonda, bien, hay varios métodos, de arriba a abajo, de abajo a arriba se pasa la guía, y esto es cómo nos queda la sonda y cómo el endoscopio comprueba que está perfectamente colocado dentro de la luz gástrica. Y así es como quedaría, y aquí se coloca una pequeña sonda muy cómoda para el paciente y que le va en nutriciones enterales de larga duración, pues le va a evitar todos los problemas de tener que llevar la sonda por la nariz. Incluso a través de esa sonda de PEG se puede colocar luego otra sonda que pase, si la queremos infundir más allá del píloro, podemos utilizar ese mismo acceso para introducir la sonda hasta el yeyuno. No siempre es posible pasar endoscopio cuando hay una atresia, por ejemplo, de esófago, y en estos casos es cuando está indicada la gastrostomía percutánea radiológica, que consiste que el radiólogo con los medios de imagen
pincha en el estómago, a través de ahí pasa una guía y a través de ahí se pasa a esta sonda que está igualmente colocada en el estómago y que no hace falta porque no es posible utilizar el endoscopio. Como ejemplo del paciente crítico, estas son las guías canadienses, que son las más estrictas, las más severas y las que más están a favor de la nutrición enteral y en contra de la parenteral. Dice que el soporte nutricional debería iniciarse en los pacientes críticos en los que se prevé incapacidad de alimentarse adecuadamente en 5 días. Es decir, que este es el momento, según estas guías de los expertos canadienses, 5 días es lo que podemos esperar a ver si el paciente es capaz de alimentarse o no para iniciar el soporte nutricional. A la pregunta de que si la nutrición enteral tiene mejores resultados en el paciente crítico adulto que la nutrición parenteral, ellos contestan que no se encuentran diferencias en las tasas de mortalidad, que la nutrición enteral presenta menor número de complicaciones y que ellos entonces hacen una recomendación fuerte de uso de la nutrición enteral en el paciente crítico. Pero como ocurre con muchos temas de nutrición, no se aprecian diferencias en mortalidad. Es lo mismo que hablaba el doctor Sierra de la inmunonutrición, de los EPAs, etcétera, que sí que parece que se gana peso, que ganan calidad de vida, pero realmente la supervivencia de los pacientes no se ha demostrado hasta ahora que sea mejor, por lo tanto la recomendación no puede ser de grado A, sino que es de grado B. Bien, otra técnica es, como ya hemos dicho, en el mismo acto operatorio. Esto es un chiquito joven que hubo que hacer también una resección intestinal importante y alta. En el mismo acto quirúrgico el cirujano dejó colocado este tubito fino en el yeyuno y a las 24 horas se puede empezar a alimentar, porque no hay, normalmente la paresia posoperatoria es más gástrica que intestinal, y aunque no se le va a poder dar todos los alimentos que necesita los primeros días, pero sí que podemos empezar ya a administrar los nutrientes para evitar esa atrofia de la barrera intestinal. Bien, y después tenemos la otra alternativa, que es la nutrición parenteral, que se utiliza cuando no es posible el aporte de los requerimientos por vía oral y o enteral. Estos son enfermos críticos, es muy frecuente, están ventilados, tienen traumas craneoencefálicos, llevan relajantes, tienen hileo paralítico y por mucho que utilicemos yeyunostomías, gastrostomías o las técnicas más avanzadas, a veces no es posible administrar los nutrientes por vía digestiva y en ese caso es cuando debemos de recurrir a la nutrición parenteral. Dentro de la nutrición parenteral se puede dar por una vía periférica, por un catéter colocado en un brazo y que normalmente se utiliza como complemento de una nutrición enteral parcial. Difícilmente por vía periférica podemos dar la totalidad de los requerimientos. ¿Por qué? Pues porque las vías periféricas no admiten las osmolaridades tan elevadas que tienen los aportes de glucosa hipertónica, de aminoácidos, aunque con las grasas sí que podemos dar abundantes calorías, pero es muy difícil que esto se utilice durante más de 5, 6, 7 días, y es una técnica que tuvo su indicación en los 90, a principios de este siglo, pero que hoy día ya se utiliza simplemente como un tránsito, a lo mejor para 2 o 3 días, no se suele utilizar más. La nutrición parenteral total es cuando utilizamos una vía central y cuando se administra la totalidad de los nutrientes, es decir, administramos soluciones de glucosa hipertónica, emulsiones de lípidos, que pueden ser omega 3, omega 6, mezclas de omega 3 y omega 6, ahora hay ya muchos avances con muchos aceites distintos, pero tampoco hay ninguna evidencia de que unos sean mejores que otros, y por supuesto aportamos las proteínas en forma de aminoácidos cristalizados. Se dan también vitaminas, oligoelementos, y es una técnica que tiene complicaciones, pero que bien cuidada y bien administrada pues ha salvado la vida a muchísima gente. Este, por ejemplo, es un chaval joven que tenía una enfermedad, una poliposis familiar, que hubo que hacer una resección de colon, tenía afectado el recto, se complicó, tuvo dehiscencia de sutura y estuvo casi 3 meses alimentándose exclusivamente por vía parenteral. Este enfermo paseaba por el hospital con su bolsa, ya lo conocía todo el mundo porque iba por allí, y llamaba la atención. Ha habido casos de mujeres embarazadas que han dado a luz con nutrición parenteral, es decir, que tiene complicaciones, pero como he dicho en caso de pediatría también, es una técnica que nos ha permitido sacar adelante a muchos pacientes en los que no se podía utilizar el tubo digestivo. El problema es que tiene complicaciones y que estas complicaciones hay que tenerles el respeto que se merecen. ¿Qué recomendaciones se pueden obtener en la literatura científica sobre la nutrición parenteral?
Si la tolerancia a la nutrición enteral es limitada y no permite aportar el total de los requerimientos del paciente crítico, se deberá combinar con nutrición parenteral. Esto es una recomendación grado B, es decir, esos pacientes que hemos hablado que toleran un poquito de nutrición enteral, que es capaz de estimular un poco el intestino, pero no le podemos dar las 2000 calorías o los 80 gramos de proteínas que necesita, sino que simplemente le damos un poquito, entonces hay una recomendación grado B de que se puede suplementar con nutrición parenteral. Se utilizará la nutrición parenteral como método único de administración de nutrientes en aquellos pacientes en que la nutrición enteral está contraindicada. Y es también una recomendación de grado B, es decir, que primero siempre hay que utilizar o tratar de utilizar la nutrición enteral y después pasar, si no se puede, utilizar la parenteral. Ya termino, sí. La nutrición parenteral está indicada cuando los beneficios de su utilización superen los riesgos. Esto ha pasado durante mucho tiempo que la estábamos utilizando cuando tenía más riesgo que beneficio real. En un paciente con un cáncer importante no podemos retrasar la operación para ver si lo nutrimos con nutrición parenteral. Lo que hay que hacer es quitarle el cáncer y después ya lo nutriremos, o evitar antes que se hubiera desnutrido. Y dice también que el paciente y su familia deben ser informados de los riesgos y los beneficios de esta terapia antes de que sea iniciada. Bien, muy importante es el acceso venoso central, porque es la fuente principal de complicaciones, y el personal debe estar perfectamente entrenado y el ambiente debe ser estricto. Aquí también pues ha habido muchos avances, hay catéteres ya muy sofisticados. Este es el mismo caso que os contaba antes de este chiquito, en el que el catéter se tunelizó, hubo una época en que esto estuvo de moda, es decir, la subclavia se pincha por allí, pero luego se tuneliza para que todo este trayecto subcutáneo dificulte la entrada de gérmenes directamente al tubo, al árbol vascular. Esto es una cosa que se utilizó, tampoco se demostró que fuera efectiva, y luego pues el uso de filtros, de povidona iodada, etcétera, etcétera. Porque, ya para terminar, las complicaciones de la nutrición pueden ser mecánicas y técnicas, que estas con un buen entrenamiento se superan, pueden ser metabólicas, la hiperglucemia, algún déficit de electrolitos, pero que son más por no buen control, pero sobre todo son infecciosas. La sepsis por catéter es una complicación muy grave que produce mucha morbilidad en los pacientes críticos. Incluso hay estudios ahora americanos que recomiendan no utilizar lípidos en la nutrición parenteral porque dicen que aumenta el riesgo de infección. Lo que pasa es que los europeos esto lo vemos con cierto recelo, porque a los americanos nunca les han gustado los lípidos, porque fue un invento de los suecos, ¿no? Los primeros lípidos los inventaron los suecos y nunca les han gustado. Pero bueno, efectivamente el aporte de lípidos por el catéter favorece la infección. Entonces, utilización de catéteres de 2 vías para dejar una exclusiva para la nutrición parenteral, el que esté el punto de punción perfectamente cuidado, las técnicas de asepsia, la preparación de las bolsas y del personal que va a manejar esos catéteres, y el papel tan importante de la farmacia, porque aquí no hay frascos que venden las casas comerciales, aquí cada nutrición es individualizada y debe ser preparada por la farmacia para cada paciente. Por lo tanto, la campana de flujo laminar y las máximas condiciones de asepsia para que esto no sea una fuente de infección para este paciente. En definitiva, gracias por su atención, y recordarles que la nutrición, respecto a la evidencia científica, es difícil obtener muchas conclusiones, y que lo que está claro es que la desnutrición es un problema, que tenemos que hacer valoraciones del estado de nutrición y siempre que se pueda utilizar la nutrición enteral antes que la nutrición parenteral. Muchas gracias.